Agradezco a Dios por la vida de mi apóstol que nos está viendo ahora. Y yo lo amo al apóstol como un padre. Agradezco a Dios por todo lo que hace por nuestra familia, por su ejemplo, su testimonio, por la forma como reproduce Cristo en nuestras vidas. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes aquí, cada uno de ustedes. Si el apostolado es lo que es primeramente por Dios, segundo, porque somos una comunidad unida y comprendemos el llamado que Dios tiene. Entonces Dios sea alabado por tu vida. Muchas gracias. Vamos a la palabra. Sofonías capítulo 3, versículo 20. El tema es el evangelio que provoca disrupción de ciclos en la vida. Pueden quedarse tranquilos, no me voy a estirar en el horario. Al mediodía estaré terminando. Estoy haciendo dieta y tengo horarios para comer. Yo sé que los hermanos también tienen sus compromisos y sus responsabilidades. Las hermanas tienen el almuerzo de domingo. Y a Dios toda gloria, dice así: en aquel tiempo yo los haré volver y los recogeré. Esto quiero una profecía que Dios estaba dando a Sofonías, cuando el pueblo de Israel volvería al cautiverio. Haré de ustedes un nombre y una alabanza. La versión NBI dice que Dios nos daría honra y que haría de nuestras vidas una alabanza. En la nueva traducción, lenguaje de hoy, dice que Dios nos haría ser famosos. ¿Qué traducción extraña? No, es para que tú entiendas la grandeza de cuando Dios restituye, restaura. Él hace una obra extraordinaria. Dice la palabra del Señor entre todos los pueblos de la tierra. ¿Yo te diste cuenta que el pueblo judío está en vanguardia de desenvolvimiento de tecnología? ¿Sabías que el pueblo judío representa el 22% de los premios Nobel que ya fueron dados? El pueblo judío. Entonces, para que tú entiendas algo, Dios hoy va a ser de ti un objeto de alabanza de Él. Amados, Dios debe ser glorificado a través de tu vida. Como Dios será glorificado a través de tu vida si tú vives con conflictos, con las mismas luchas, con las mismas dificultades, los mismos ciclos. Dios va a quebrar eso en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo creo eso. Dios ya quebró y va a confirmarlo a través de la palabra. Cuando yo cambie la suerte. Y Él dice, delante de vuestros ojos, dice el Señor. Vamos a someternos en oración. Padre amado, bendito, engrandecido sea tu nombre. Estamos aquí totalmente sometidos, temblando, porque la presencia del Señor está aquí. Hasta el punto que nuestro cuerpo físico está teniendo esta conexión. Y a través de este peso de gloria, cuerpos están siendo curados en esta mañana. Aquellos que nos ven por la internet, el poder que sacó a Jesús de entre los muertos está sacando de cárceles y tumbas espirituales ahora, trayendo de muerte para vida, de las tinieblas para la luz. Porque esta mañana, este día, es un día de romper, de disrupción, de todo aquello que nos esclaviza y que a nuestros ojos parece una continuidad normal, pero no lo es. Entonces nosotros nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de la palabra, a nuestro Paracleto, para que el milagro, la obra sea completa y el Señor sea exaltado, sea glorificado. En el nombre de Jesús y la iglesia del Señor diga amén.
Dios sea alabado. Elegidos del Señor, este es un domingo de descanso. Tú no estás aquí para ser como la ley, lloro y crujir de dientes para obtener el favor de Dios. Tú no estás en este culto para tomar golpes. El cayado pertenece al buen pastor. Tú estás aquí para que tu fe sea alimentada, para que la doctrina nos reeduque en aquello que precisamos cambiar. Entonces tú estás en la ciudad de refugio, tú estás en la tierra de la gracia de Dios. Obispo, ¿por qué haces esa distinción de los otros ministerios? Porque siempre hay una mezcla de fe con obras. Si tú ves otros ministerios, existen campañas donde hay verdaderas quiebras de maldiciones. Existen lugares que promueven cura interior. Lo que diferencia este ministerio de esos ministerios es que nosotros entendemos que la obra de la cruz fue única. El resultado allí en aquella cruz del Calvario no fue solamente sacarnos del infierno, sino también reconciliarnos con Dios. Fue hacernos sentarnos en lugares celestiales. Sentados en lugares celestiales significa que tú tienes una posición de autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Autoridad sobre tu viejo hombre, tu carne, tu pasado. Pero es necesario para que tú venzas tu viejo hombre, que tú cambies de ropa. ¿Cómo así cambiar de ropa? Cuando Pablo dice que nosotros tenemos que revestirnos del nuevo hombre, creado según Cristo, significa que cada día yo tengo que revestirme de Cristo, es decir, tengo que adecuarme a aquello que Cristo hizo o aquello que Cristo quiere continuar haciendo en mi vida. Lo que nos hace diferentes es que nosotros vivimos por la fe. Nosotros aquí no hacemos ayuno para tener un intercambio con Dios. Son esos casos que las personas dicen es difícil, pero haz un ayuno que resuelve. Es un modo de querer obligar a Dios a que haga algo. Amados, nadie obliga a Dios a nada. Obispo, pero la palabra de Dios dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, Cristo está hablando con una iglesia y no está hablando de salvación. Cuando el Espíritu habla a la iglesia, aquel que tiene oídos oiga. Significa que Cristo disciplina y corrige a todo hijo, a toda iglesia que él ama. Nosotros no interpretamos la gracia de Dios con el antiguo pacto. Interpretamos el antiguo pacto por la gracia de Dios. Porque la ley no es un pacto para nosotros. La ley fue un pacto para los judíos. Para nosotros es el nuevo pacto. Es la gracia de Dios. Y a través de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos acceso a una herencia. Por tanto, yo no necesito estrategias humanas o marketing creativo para hacer que mi iglesia crezca a fin de que yo compruebe que Dios está en este lugar. Yo no necesito hacer esto. El apóstol no necesita hacer eso. ¿Qué hacemos? Nos mantenemos fieles a la sana doctrina. Y habrá un tiempo, porque yo creo que todo aquello que hemos sembrado a lo largo del tiempo cosecharemos. Entonces estamos preparados para cosechar un gran crecimiento aquí dentro del nombre de Jesús. Porque nos mantuvimos fieles al padrón de la sana doctrina. Aquí nadie va a entrar escuchando condenación, porque la Biblia Sagrada dice que ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es gracia de Dios. Aquí no hay evangelio cuántico
o evangelio a base de homeopatía. Vamos a hacer el cariño en el ego del ser humano. El ser humano precisa ser confrontado, porque si no, no habrá cambios, habrá apostasía. Entonces, estamos aquí para aprender con Dios aquello que hemos aprendido con el profeta de este ministerio. Especialmente en el mes de julio, estamos debajo de la palabra profética. Este año será coronado con la bondad de Dios en nuestra vida. La bondad de Dios se manifestará en nuestras vidas. Pero en la vida de aquellos que creen, para aquellos que no creen no va a suceder nada. Ya estoy avisando. No va a suceder nada. Y específicamente en este mes estamos luchando diligentemente por la fe. ¿Por qué, amados? Porque Dios nos llamó para estar siempre en la brecha, cerrando las brechas, las grietas, cerrando las grietas en nuestra familia. Dios nos llamó para la alabanza de su gloria. Dios debe ser glorificado en tu vida porque Él no está satisfecho con esos ciclos repetitivos que hemos vivido. Muchos han vivido ciclos de procrastinación, siempre están postergando, porque tienen tiempo, estoy tranquilo. A veces estás en tu trabajo, das un plazo para un funcionario de ejecutar una tarea para un empleado, y tu empleado, tu colaborador, piensa que porque él está recibiendo esa tarea anticipadamente, si él deja para el final del plazo, él va a cumplir esa etapa. Porque existen profesionales que les gusta trabajar en la fase desafiadora, y eso está equivocado. Dios no quiere que postergues nada en tu vida. Dios no quiere que tú postergues tu salud. Dios no quiere que tú postergues tu vida espiritual. Dios no quiere que tú postergues tus sueños. Dios quiere cambiar tu suerte. Entonces la palabra de Dios es disruptiva. ¿Qué significa disrupción? Disrupción tiene como sinónimo fracturamiento, es una quiebra, es un romper, es una descontinuación. Disrupción es una quiebra o discontinuación de un proyecto ya establecido. Un ejemplo de disrupción es cuando vemos un proceso que produce innovación. ¿Por qué? Las empresas que se establecen en el mercado ofrecen alguna alternativa de productos o servicios. Están siendo disruptivas. Eso puede ser llamado disrupción tecnológica. Y esas innovaciones son con un costo bajo, porque usan tecnologías nuevas para ofrecer de forma optimizada que productos y servicios ya comunes en el mercado. ¿A quién le gusta Netflix? No es pecado, ¿ok? Estás en la gracia de Dios, ¿ok? Yo veo Netflix. ¿Quién aquí ve Netflix? Bien. ¿Qué es Netflix? Es un streaming de videos. Cuando Netflix entró, prácticamente las empresas de televisión a cable, y futuramente eso va a acabar, porque Netflix ofreció un servicio para streaming y al mismo tiempo de costo bajo. Fue disruptiva en su segmento de mercado. Quiero ver otro ejemplo. Spotify. Los cantantes deben poner sus canciones en Spotify, porque allí ves podcast, ves CD de las personas, todo su producto, porque el trabajador es digno de su salario. Todo eso es disruptivo. ¿Quieres ver algo? Uber. Después que Uber entró, el taxi quedó más barato.
Uber. taxi Tudo y em Uber. amor, ok? Todo en amor, ¿ok? Perfeito. É porque quando você para naquele aeroporto Santos Cuando tú Dumont, pasas en el complicado. aeropuerto Santos Dumont, allí es Uma briga ali complicado. Hay una entre pelea allí taxistas entre e taxistas motoristas de aplicativo. y choferes de Então, tudo aplicativo. isso é o quê? Entonces todo eso Disrupção. Isso es cria um disrupción. novo mercado de consumidor. Eso crea un nuevo Tem gente mercado que de já não tem consumidores. mais TV a cabo. Hay gente que ya no tiene Eles más TV a utilizam de quê? cable. De aplicativo de streaming. Usan aplicativos E de aí as streaming. empresas de TV a cabo, o que elas fizeram? Y a las Começaram empresas de TV a colocar cable que os hicieron, seus canais de programação. Olha, eu não estou ganhando pusieron nada sus para canales de falar dela. programación. É só para você entender o que é uma disrupção, entendeu? Então, vamos olhar Entonces, aqui o contexto histórico. vamos a ver el contexto histórico. Os judeus estavam sob cativeiro, amado. Los judíos Assírio. estaban bajo cautiverio E asirio. qual era a consequência disso? ¿Y cuál es Por la que o cativeiro? consecuencia de eso? ¿Por qué el Eles foram cautiverio? Porque ellos desobedientes. fueron desobedientes a Dios. Eles transgrediram a aliança. Ellos transgredieron la alianza que habían afirmado con Dios. Entonces, 75 anos, durante isso 75 años, atravessou o reinado de Acaz, de eso Ezequias. atravesó el reinado de Eles Acaz, foram de Ezequías, submetidos à cultura fueron e à sometidos religião dos assírios. a la cultura y a la Por religión volta de de los asirios. 732 a 687 a.C. Varios años antes de Cristo, haciendo que los judíos incorporaran el paganismo. Y Sofonías, que según los comentaristas bíblicos fue tetranieto de Ezequías, entonces la palabra de él, además de ser la palabra de un profeta, tenía mucho más peso por causa de su origen. Entonces Dios lo levantó para advertir a Judá, que era el reino del sur. Recuerden que después de la muerte de Salomón hubo una división en Israel, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Hubo una ruptura. Entonces Dios le levantó para que Judá fuera alertado contra el paganismo importado de Asiria. Y ese reinado de Asiria ya estaba siendo fragilizado, ya estaba debilitado. Entonces se estaba formando ¿qué? Un tipo de rebelión, porque el reinado de Asiria era compuesto por vasallos. Los asirios conquistaban pueblos y allí creaban provincias, que eran subreinos, eran vasallos. ¿Y allí qué sucede? Hubo una flexibilidad política, porque el reino asirio estaba siendo debilitado. Y allí a los 8 años, Josías fue designado rey de Judá, 630 a.C. Fue nombrado rey, pero a los 16 años, él comenzó a buscar al Dios de sus antepasados, al Dios de David. Y allí a los 20 años, influenciado por Sofonías, por el mensaje del profeta, él promovió una reforma religiosa y política. Y él tuvo un éxito parcial. Pues las costumbres de los paganos ya estaban impregnadas en la cultura judaica. Amados, el paganismo es una plaga. Nuestro peor enemigo no es el diablo. Satanás ya fue derrotado, ya fue juzgado. ¿Saben quién es nuestro peor enemigo? Somos nosotros mismos. Nuestro viejo hombre. ¿Qué es nuestro viejo hombre? Nuestras viejas prácticas, nuestros viejos hábitos. Entonces, si alguien dice para que tú vigiles, porque cuando el creyente sale de la iglesia, porque el diablo está allá afuera, eso es carne, es mentira de Satanás. Nuestro peor enemigo somos nosotros. Nosotros podemos autosabotarnos. Y Dios no quiere que tú vivas de ciclos pasados. Entonces, con eso, la situación religiosa de Judá casi no cambió.
Además de adorar a Dios, adoraban a Moloch. ¿Quién era Moloch? Moloch era una entidad pagana donde él recibía sacrificio de niños. Ahora, paren un poco, respiren. ¿Será que Moloch en aquella época murió? Moloch todavía existe. ¿Cómo, obispo? Solo ver el movimiento pro aborto es una forma de paganismo. ¿Y quién es adorado cuando eso sucede? Moloch. Entonces, adoraban también a los dioses de las estrellas. Ven cómo la Biblia es actual. Algo que sucedió hace 630 años. Y todavía sucede. Entonces estaba impregnado en los judíos. Y eso era malo, porque consideraban que el Dios de la alianza que ellos firmaron nada tenía que ver con su cotidiano. Es el gran problema de algunos ministerios hoy en día. Son apáticos en su vida con Dios. Están inertes delante de los problemas de la sociedad. Están señalando desprecio a Dios. Porque encaraban como similar a cualquier otro Dios pagano. Cuando tú eres apático en tu vida con Dios, estás nivelando a Dios a una entidad pagana, a un Dios que no es. Cuando en realidad no debe ser así. Entonces, Dios es soberano en la disrupción de ciclos de vida. Sofonías 3:19. En aquel tiempo procederé contra todos los que te afligen. Salvaré a las que cojean, a los deficientes. Sofonías comenzó con una profecía dura contra Judá. Describe el terrible día del Señor, el juicio de Dios contra las naciones, cuando en realidad su intención era que el pueblo judío se arrepintiera y volviera para Dios. Vean, la tónica del mensaje de Dios para los pueblos, para las naciones, se llama arrepentimiento. Y el Señor continúa llamando al arrepentimiento a aquellos que asimilaron esa cultura del mundo. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros no podemos conformarnos, tener la forma del mundo, porque nosotros somos un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué es exclusivo? Exclusivo es exclusivo, es particular, dice otras versiones. Y dice en Levítico, y confirmó a través de Pedro, sean santos porque yo soy santo. Si tú perteneces a Dios, abordamos esto el mes pasado, tú tienes que reproducir la imagen de Dios. Tu Dios es santo, Él es justo. Entonces el Señor quería que el pueblo se arrepintiera. Y Él iba a producir una disrupción en el ciclo de vida del pueblo judío, porque ellos fueron disruptivos en sus alianzas con Dios. Ahora, presten atención. Él dice en aquel tiempo, yo te voy a salvar. Es Dios que hizo el pueblo judío volver del cautiverio asirio. No importa si es cojo, Él dice, yo lo salvaré y recogeré a los que fueron expulsados. Haré de ellos una alabanza y un nombre en toda la tierra en que han sufrido ignominia. Obispo, ¿por qué cojos y deficientes? Significa que hasta el más débil no estará fuera del gran mover que Dios hará. No importa cómo es que te ves aquí en este mundo. Puedes sentirte débil, frágil, pequeño, pero el Dios que está dentro de ti te hace fuerte.
Tú no te quedarás al costado del camino, vas a participar de lo que Él hará también. Ninguém ficará de fora. Nadie quedará fuera del gran cambio que Dios ya está promoviendo, amados. Entonces, Voltar do cativeiro. volver del cautiverio. ¿Cómo te parece que iban a volver del cautiverio? ¿De Uber o de Não taxi? tinha ônibus, amado. No había Você ómnibus, acha que mis o povo amados. assírio ¿Te teve parece que que el sair pueblo carroça? asirio Como foi que eles saíram iba a darles do carruaje? Egito? ¿Cómo salieron de Egipto? ¿Ah? Pé. É por isso que Deus Caminando. está dizendo, se Por eso tiver que Dios está alguém diciendo, aleijado, eu si mesmo hay vou alguien conduzir. deficiente o Olha o cuidado cojo, de Deus. yo mismo lo voy a conducir. Vean Como el é que um cuidado de aleijado Dios. no meio do deserto Como un cojo en el medio vai del retornar desierto para sua va a casa? volver Como? para su casa. ¿Cómo? Mas Deus está dizendo, ninguém vai ficar de Pero Dios está diciendo que nadie quedará fora. afuera. O coxo. Hasta el cojo. O coxo vai voltar ¡Hasta para el sua cojo! Va a volver para su tierra. Amado, presta atención en esa revelación de la Deus palabra. não vai te deixar de fora da Dios no te bênção. va a dejar afuera de la bendición. Você não vai olhar para o seu irmão e não vai ter nada Tú com o que dizer. O que foi que Deus fez na minha vida? Porque Deus não faz no na podrás minha decir vida, só faz na vida que do meu irmão. Deus vai ¿por qué Dios no fazer hizo en na mi tua vida? Solo hace en la vida de mi hermano. No, Dios hará en tu vida también, mi amado. Essa manhã é uma manhã de Esta es una disrupção. mañana de disrupción. Ele mesmo cuidará. Dios cuidará Debilitados para que los más debilitados salgan del cautiverio. aqui emocionalmente. Puede que entraste aquí emocionalmente, presta atención. Debilitado emocionalmente. Você Tú estás está debilitado coxo. emocionalmente, tú Você não escojo en tem tu vida. forças para dar Tú um no passo. tienes fuerzas Você já para dar un pensou até em paso. suicídio. Pensaste Saiba de hasta uma en coisa, suicidio. Deus vai Sepa de tirar algo, você Dios desse te sacará de ese Deus vai gerar uma cautiverio. disrupção na Dios sua va a vida. producir una Você disrupción en tu verá vida y tú como o verás Senhor cómo el Señor hace milagros en pleno siglo XX. Vas a decirle a tu hermano, mira lo que Dios hizo conmigo, mira cómo Dios sobró, mira cómo Dios me bendijo, mira cómo Dios me ha hecho prosperar, mira cómo Dios me sacó del valle de sombra de muerte. Fíjese, una hermana con cáncer grado 4, Dios intervino, hizo la biopsia y no hay más nada. Todo benigno. Ese es el Dios que confiamos. Ese es el Dios que confiamos. Dios quebrará cautiverios financieros aquí en esta mañana. Puedes haber entrado quebrado, pero hay restitución para tu vida. Hay restitución en tu vida. Entonces, la soberanía de Dios en nuestra vida. Dios es maravilloso. Dios llama, predestina, Él llama, Él libera, Él salva para su propia gloria. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue preso, Jesús fue para Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo el tiempo está cumplido. Ahora pasó la época de Juan. Ahora es la vez de la profecía de Isaías 60 cumplirse. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para predicarle a los quebrantados de corazón buenas nuevas. El reino de Dios está próximo. Amados, el Rey está volviendo. Voy a repetir una vez más. El Rey está volviendo, amado. Por eso te digo a ti que estás sin Cristo, arrepiéntanse. Porque habrá un día que se llama Día del Señor y el profeta Joel dijo que será día de gran oscuridad en la tierra. 2 Corintios 7, 9. Ahora me alegro, no porque fueron contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque fueron contristados según Dios. Es Dios quien nos lleva al arrepentimiento.
Eso significa que no hay remordimiento delante de Dios. Dios no acepta remordimiento. Dios quiere arrepentimiento. Y el único arrepentimiento genuino solamente Dios lo puede producir en nuestra vida. Por eso es Dios quien produce en nosotros el arrepentimiento. Porque fueron contristados según Dios para que de nuestra parte no sufra ningún daño. Porque es la tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Y a nadie trae pesar, mas la tristeza del mundo produce muerte. Entonces la salvación fue planeada, ejecutada y consumada por Dios a través de Cristo. Efesios 1:3. Bendecidos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Tú no debes quedarte luchando con el ángel como Jacob por una bendición. Preciso una bendición, no voy a desistir sin ella, no voy a salir de aquí. Tú ya eres bendecido, precisas perseverar. Lo que precisas hacer es perseverar para que la bendición se manifieste. Señor, yo no te dejo en cuanto no me bendigas, pero tú ya eres bendecido con toda suerte de bendición. Lo que debes hacer es perseverar en tu oración. Lo que debes hacer es ser firme en tu confianza con Dios. Él dice que con toda suerte de bendición ya fuimos bendecidos, así como nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e irreprensibles delante de Él en amor. Entonces, amados, la salvación fue planeada por Dios. Ser hijo de Dios es vivir de forma poderosa. Juan 1:11. Vino para lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. No existe aceptar a Jesús. Existe recibirlo o confesarlo, porque amados. Mas a todos cuantos lo recibieron, les dio el poder. No importa si confesaste a Cristo ayer, tú eres tan hijo como yo, tú disfrutas de la misma herencia como yo, eres tan poderoso cuanto yo, porque Dios te ha dado la potestad de ser hijo de Él. A saber, los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad humana, mas de Dios. Tú estás aquí porque Dios así lo ha querido. Si era nuestra voluntad, estábamos viendo un partido de fútbol, comiendo un asado. Cuidado con el azúcar. Yo estoy en una dieta restrictiva, me estoy cuidando. Si no fuera la voluntad de Dios, no estaríamos aquí. Pero por causa de Él. Él fue quien quiso que nosotros estuviéramos aquí. Fue voluntad de Él. Entonces, amados, recibir a Cristo es evidencia de que somos hijos de Dios. Porque arrepentimiento es el acto a través del cual tú te apartas del pecado, te apartas de la idolatría, te apartas de la rebelión y te vuelves a Dios en fe. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad que conduce a una persona a un cambio de acción. Entonces la salvación es un acto exclusivo de Dios, pues dice respecto a tu fidelidad y no a la nuestra. Entonces ahora vamos al final del mensaje. El evangelio que provoca disrupción es el evangelio de la gracia de Dios. Romanos 1:16, 17. Pues no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque el imperio romano era el imperio predominante en esa época. Ellos se vanagloriaban por causa de su omnipotencia, por causa de su fuerza. Y era vergüenza tanto para judíos como para gentiles, romanos y griegos, que alguien fuera crucificado, muriera en una cruz. Era vergonzoso.
Pero Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es a través de él que el poder de Dios obra para salvación de todo aquel que cree. Por eso dije para ti con todo cariño, con todo respeto, si tú no tomas posesión de la palabra, no va a suceder nada en tu vida. Dios quiere que tú des pasos de fe. Entonces, la revelación de la gracia de Dios se expresa en Romano, que libera a los cristianos de una mentalidad de desempeño. ¿Qué es la ley de Moisés? Esfuerzo y mérito propio. Esfuerzo y mérito propio. Yo, para sentirme justo delante de Dios, yo tengo que hacer algo. ¿Por qué el espiritismo entiende que la salvación es por obras? Mérito propio. Eso tiene mucho que ver con la educación de nuestros padres. Si tú haces eso, que es justo, que es correcto, tú tendrás una recompensa. Solo que con la gracia de Dios es diferente, amados. En la ley, la relación con Dios sucede a partir del esfuerzo propio del merecimiento, para una confianza y dependencia total de Dios. En la gracia de Dios no es así. Nuestro desempeño para merecer las bendiciones fue sustituido por eso que Jacob luchó con el ángel. Él no había recibido la promesa de Dios a través de la vida de Abraham, pero él luchó con Dios y ahí Dios cambió su nombre. Espera ahí. Ahora voy a cambiar tu nombre, porque tú Israel traducido es aquel que lucha con Dios. En algunas versiones dice luchó con Dios y prevaleció. No me gusta mucho esa versión porque no hay como luchar con Dios y prevalecer. Pero yo entiendo perfectamente el coraje que Jacob tuvo. Muchas veces yo hablo de Israel para estar delante de Dios. Y él sabía que allí era el ángel del Señor. Entonces hoy el desempeño para el merecimiento fue sustituido por nuestro testimonio. Cuando tú ves Isaías 66, el libro del profeta Isaías, no es el 66, pero cuando habla del verdadero ayuno, dice que el verdadero ayuno no es estar con hambre, hacer sacrificio. El verdadero ayuno es ayudar al huérfano, a la viuda, hacer la justicia, lo que es correcto. Ya en el antiguo Dios estaba diciendo lo que era verdaderamente el ayuno. Entonces el ayuno, hoy en la gracia de Dios, es abstenerse de toda forma de maldad. O sea, no es vivir religiosamente, porque el judío hasta hoy vive religiosamente. Religión no salva a nadie. Nuestro esfuerzo intentando obtener el favor divino por obras fue sustituido por la fe en recibir y tomar posesión de una herencia que en Cristo fue dado por gracia. Amados, ¿qué es la gracia? Es un regalo. Y el regalo precisas hacer algo para recibir lo que es un regalo. Toma. Cuando yo ayudo a alguien en el semáforo, alguien para y me dice, ¿me das para comer algo? Yo le digo, bueno, te acompaño y te compro un pan, pero ahí desaparece. Nosotros tenemos compulsión en ayudar al prójimo, pero Jesús dice, sé astuto como la serpiente, simple como la paloma, pero astuto como la serpiente. Porque a veces sacan al creyente por tonto y se abusan de nuestra buena voluntad.
Y Dios no quiere que tú seas motivo de burla porque tú eres hijo de Él. Tú eres hijo de Él. Entonces precisamos que obrar de forma sabia, a obrar de forma correcta, de forma prudente. Cuando hace algún bien, y mi esposa me enseñó esto, una vez cuando ella ayudó a alguien en el semáforo, dije, ¿por qué hiciste eso? Sabes que va a hacer eso y va a usar droga. A partir del momento que yo di, no es más mío, es de Él. Él va a dar cuenta a Dios. El regalo, cuando tú lo das, tú no tienes que implorar para recibirlo, es tuyo. La gracia de Dios es eso. La salvación te fue dada gratuitamente. Tú no debes sentirte en un chaleco de fuerza para que la bendición se manifieste. La bendición ya te fue dada. Segunda de Pedro 1 dice que todo lo que conduce a la vida y a la piedad ya no fue dado. Todas las promesas ya no fueron dadas. Si ya te fueron dadas, ¿para qué estás llorando y mendigando promesas? Ya te fue dado. Lo que tienes que hacer es posicionarte. Y eso la gracia de Dios te enseña a posicionarte correctamente delante de aquello que la Biblia declara que es tuyo, que Dios te prometió. Entonces la gracia de Dios nos libera del ciclo del miedo. Versículo 16 y 17 de Sofonías 3. En aquel día se dirá a Jerusalén, no tengas miedo, oh Sión. ¿Sabes que Sión, Jerusalén, es llamada como Jerusalén el nuevo pacto? No tengas miedo, no se aflojen tus brazos. Dios hizo retroceder tus enemigos. El Señor hizo que ellos se vuelvan en retirada. La presencia de Dios nos debe dar estabilidad. No temas, Sión. El Señor tu Dios está en medio de ti. Dios no está solo en medio nuestro, está dentro nuestro. ¿Quieres mayor ánimo que este, obispo? Pero yo no estoy sintiendo la piel de gallina. Tú tienes que creer. Eso ahí es movimiento basado en la ley. Tengo que sentir, tengo que ver para poder creer, para poder tener seguridad de que es mío. No, en la gracia de Dios yo veo por la fe. La fe es la seguridad de cosas que se esperan y la convicción de hechos que no se ven. Entonces, amados, el pecado apuntado por la ley quita el equilibrio, nos hace sentir miedo, nos saca la capacidad de... Porque en la antigua alianza todo dependía del ser humano, de ser fiel a Dios. Los 613 mandamientos, si tú descumplías uno, ya decía Santiago, en el capítulo de Dios, si tú tropiezas en uno, agarras todo el resto de los mandamientos, porque la ley quita todas las excusas y comparaciones, dando al ser humano el conocimiento del pecado y lo hace culpado delante de Dios. Porque en la visión judía, la ley justificaba al ser humano a través de la religiosidad, del sacrificio, de los actos religiosos, cuando la verdad no traía justificación. La ley nunca fue dada. La ley nunca fue dada con el propósito de justificar al ser humano. ¿Quieres ver? Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora sabemos que todo lo que la ley dice, los que viven en la ley, lo dice para que se calle toda boca y todo el mundo sea culpable delante de Dios. Versículo 20. Viendo que nadie
será justificado delante de él por las obras de la ley, en razón de que por la ley vino el pleno conocimiento del pecado. Y ahí entonces, amados, la iglesia de hoy hace lo que los judíos hacían. Debes guardar todos los preceptos del Antiguo Testamento, pues Dios te va a juzgar con base en aquello que tú realizas. Eso es una inverdad. Ese no era el propósito de la ley. La ley apuntaba lo que era error, lo que era pecado. Es incapaz de posicionar al ser humano para rechazar el pecado. La ley fue escrita con tinta. No, perdón. La gracia fue escrita no con tinta, mas por el Espíritu del Dios viviente. No en tabla de piedra, sino en los corazones. Y mira lo que dice Pablo. Es por intermedio de Cristo que tenemos tal confianza en Dios. Entonces nuestra confianza viene de Él. Versículo 5. No que por nosotros mismos seamos capaces de pensar alguna cosa como si partiese de nosotros. Vean el merecimiento de la ley. Yo tengo que hacer para ser aceptado. Pablo está diciendo, no es por merecimiento propio, como si partiera de nosotros, al contrario. En la gracia, nuestra suficiencia viene de ¿quién? De Dios, amados. Vamos, Joás. Pon en la pantalla. Y si el ministerio de la muerte, obispo, ministerio de la muerte, ¿saben por qué, amados? Cuando Pablo habla que la ley fue grabada en tablas de piedra, significa que obraba de forma externa. Cuando Él habla en nuestro corazón, obra porque la gracia trabaja internamente. Entonces Pablo llama a la ley de ministerio de muerte porque la ley revela el pecado, pero la ley no puede quitar el pecado. Condena el pecado, pero no absuelve el pecado. Eso es lo que la ley hace. Tú estás equivocado. Está bien, ayúdame. No. Mi finalidad es decir que tú estás equivocado y que tú pecaste. Esa es la finalidad de la ley. Versículo 8. ¿Cómo no será de mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación, ¿ven? Ministerio de muerte y ministerio de condenación. Tuvo gloria, en mucho mayor proporción será glorioso el ministerio de la justicia. Entonces el conocimiento del pecado y de la ira de Dios puede hasta motivar a las personas a querer hacer algo bueno, a refrenar su práctica pecaminosa por causa del miedo, pero es completamente incapaz de perdonarlo o remover el miedo. Por eso es que tú tienes que quebrar ese ciclo del miedo. Primero de que no eres aceptado delante de Dios y después de que tienes que hacer alguna cosa para que por Él seas amado. Tú fuiste aceptado por Dios en Cristo Jesús por gracia. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida que hizo en Cristo Jesús te libró de la ley del pecado y de la muerte. Solo la gracia de Dios hace esto. Entonces, a través de la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos equilibrio. 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, más de poder, amor y dominio propio, equilibrio, moderación. Entonces, no puedes vivir en la base del miedo, porque la gracia de Dios quita esa conciencia del miedo. Debes quebrar el ciclo de postergación. Porque estando todavía con ustedes les ordenamos esto. Si alguien no quiere trabajar, también no coma. Espera. Siempre hay alguien que le gusta aprovecharse de la buena voluntad de los otros. Y en la época de Tesalonicenses había unas figuras que no querían trabajar, pero querían aprovecharse
de la práctica social de la iglesia. Y Pablo dijo, no está trabajando, no coma. Para comer tiene que trabajar porque hay que ayudar a los demás. Pues de hecho, estamos informados que entre ustedes hay personas que andan desordenadamente, no trabajando, antes entrometiéndose en la vida ajena. Por eso Pablo dice, va a trabajar un poco y deja de meterte en la vida de los otros y chismear. Lo que Pablo está diciendo, amados, eso es postergar. Un poeta que vivió en el siglo VIII a.C., a través de una poesía en la cual él habla con su hermano, le dice, el hombre que posterga el trabajo siempre está dispuesto a enfrentar desastres. El hombre que posterga el trabajo está siempre dispuesto a luchar con desastres. Pare de luchar contra aquello que tú tienes que obrar. Tú sabes el área de tu vida que tienes que dar un basta a la postergación. ¿Qué es postergar, obispo? Es cuando estás siempre procrastinando, dejando para después algo que deberías hacer inmediatamente. El postergador evita tareas, evita algo particular. Y si tú observas la postergación, tiene un relacionamiento con la ansiedad. Sus efectos más comúnmente sentidos es el estrés, la sensación de culpa, la pérdida de productividad y la vergüenza con los otros. Porque no se cumple la responsabilidad, no se cumplen los plazos. ¿Sabes el profesional que tiene que estar trabajando y está charlando? ¿Sabe el cafecito? Vamos a tomar un cafecito. Y ahí, mi hermano, estás ese termo lleno y en 5 minutos se acaba el termo. Y las personas que deberían estar con su enfoque, invirtiendo tiempo en sus tareas porque tienen un compromiso con la institución que trabaja, ¿qué están haciendo? Charlando, tomando un cafecito. ¿Qué es eso? Postergación. Por eso muchos son despedidos. Algunos avisan. El jefe va, le dice, ¿tomaste café? Empezaste 10 de la mañana, son 10 para el mediodía, 10 para 11. Hermano, debes ayudarme. Para ayudarte, debes ayudarme. Postergación. Y ahora con la internet. Hay gente que ya se levanta así con el celular enfrente de él. Yo estaba caminando con mi esposa en la calle, con la bebé en brazos y una muchacha oleando el celular, dio una trombada con mi esposo. La persona ya se despierta con ese vicio. Hasta el arroz se quema. Hasta la torta se quema. El microondas ya enfrió la comida. ¿Por qué? Ociosidad, postergación. No voy a hacer eso porque tengo tiempo. Si lo puedes hacer ahora, hazlo. Tengo que tener una conversación con mis hijos. Porque no puedo tener esa acción porque va a salir mal. Y alguien pasa la mano en la cabeza. No, ahora no, déjalo para después. Deja para después. Y después se hizo una bola de nieve. Entonces, amados, no dejes para después. ¿Qué te parece? Que Josué, cuando Dios lo llamó, Josué 1:1, él dijo, Moisés está muerto. Levántate. Vas a llevar a ese pueblo a atravesar el Jordán. Van a tomar posesión de la tierra. Él estoy que va a llevar. Él tenía un objetivo. ¿Cómo te parece que estaba la cabeza de Josué? Y el pueblo hablando de él. Josué. ¿Será? Moisés hizo el mar abrir. ¿Será que Josué tiene esa capacidad? ¿Cómo te parece que quedó la cabeza de Josué, amado?
entra en la mente de Josué en ese momento. Moisés, el grande profeta, habló con Dios cara a cara y estaba con la misión de Moisés. Moisés está muerto. Versículo 2. Dispónete. Anda sin procrastinar. Yo te di un objetivo. Vamos. Yo soy contigo. No tengas miedo. Entonces, amados, no deje para mañana lo que se puede hacer hoy. Efesios 5:15 dice que nosotros debemos redimir el tiempo. Andar como sabios. El tiempo para muchos es enemigo. ¿Por qué? Porque no saben gerenciar su tiempo. Debes tener una vida organizada. Hay gente que quiere hacer dieta, pero no tiene una planilla. No tiene un objetivo. Vas a comer equivocadamente. Debes ser organizado. Dios te dio sabiduría. Debes vencer los ciclos. Y quiero hablar de maldición hereditaria. No existe maldición hereditaria en la vida del cristiano. Papá era así, también soy así. No, no es. Quiebra eso. Tus palabras tienen poder. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, para decir mi abuelo era así, yo también seré así. También seré así como era mi papá y mi abuelo. No. Basta, cambia tu confesión. Mi abuelo era así, mi papá era así, yo también seré. Está quebrada toda enfermedad, todo ciclo de maldición hereditaria, porque si antes no conocía, ahora sabes que en Cristo eso está quebrado. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos cuantos pues son de las obras de la ley están debajo de maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para practicarlas. Es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, solo la gracia justifica. Porque el justo, él vive por la fe. La ley no procede de la fe, pero aquel que observa sus preceptos por él vivirá. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató, haciéndose él mismo maldición en nuestro lugar. Entonces, debes pisar eso que acompaña a tu familia a siglos, a generaciones. Debe estar debajo de tus pies, mi amado. Fue quebrado en la cruz. Maldito todo aquel que es pendurado en el madero, para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles. Nosotros, en Cristo Jesús, como pájaro que huye y como el cardial en su vuelo, así la maldición sin causa no se cumple. Maldición no puede cumplirse en tu vida. Si alguien está diciendo que es un ciclo de maldición hereditaria, ¿qué debes hacer? Rechaza eso en el nombre de Jesús. Tú vas a decir: Jesús quebró ese ciclo de maldición en la cruz del Calvario. Entonces, a través de mi confesión, voy a someter todo aquello que se levanta contra mi vida, porque, amados, Satanás obra en la desobediencia, a través de la mentira. Pablo dice: no des lugar al diablo. Una mujer que fue libre de un ciclo de maldición. ¿Se acuerdan de la mujer que estuvo 18 años curvada? Mujer, estás libre, le dijo Jesús. ¿Qué es lo que te ha curvado? Entraste aquí curvado con un peso en las espaldas. Vas a salir de aquí rígido, libre. Lucas 13:10. Jesús estaba enseñando el sábado en la sinagoga y allí estaba una mujer con espíritu de enfermedad.
Todos los espíritus de enfermedad sean reprendidos ahora en el nombre de Jesús. Estaba 18 años curvada, no podía enderecharse. Pero viéndola a Jesús la llamó y le dijo: mujer, estás libre de tu enfermedad. Enfermedad fuera, porque los cuerpos aquí son templos del Espíritu Santo. Venza la autosuficiencia, porque la ley enseña a ser orgulloso, vanidoso, el ayuno, la vigilia. Hizo un ayuno. No, no es así. 2 de Corintios 3:4. Es por intermedio de Cristo que tenemos ¿qué? Entonces, listo. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a quien al humilde. Fue lo que Pedro dijo. Entonces dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, para terminar, vence el ciclo de derrotas. Romanos 5:17. Y la obispa cristiana hace la oración de fe. Romanos 5:17. Perdón. Si por la ofensa de uno y por medio de uno solo reinó la muerte, mucho más los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia, porque solo la gracia justifica, y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, a saber quién: Jesucristo. Solamente la gracia. Obispo, es que el milenio vamos a reinar. Tú estás reinando en vida ahora, tú estás sentado en regiones celestiales, hermano. Eso significa reino. Reino es gobierno, autoridad, fuerza, porque es por medio de Él que tú recibes todo esto. Entonces, amados, presten atención. Acabó el ciclo de derrota en tu vida. No recuerden. Mira lo que el profeta Isaías dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni de las antiguas. Yo hago cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida ahora. Tú estás llorando delante de esa palabra y Dios está diciendo: tus lágrimas cesan hoy. Dios está haciendo cosas nuevas. Yo hago cosas nuevas en tu vida. Yo estoy haciendo algo nuevo. Decirle a tu hermano: Dios está cambiando tu suerte. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Dios está haciendo una disruptura en tu vida. ¿No lo estás percibiendo? Yo voy a hacer un camino en el desierto. Dios va a hacer un camino en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Solo hay arena. Pero cuando Dios obra, Dios pone puertas donde no hay ventana, amados. Yo voy a poner ríos en el desierto. Con Dios todo en el plural. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida. Nadie va al Padre a no ser por Él. Y como tú llegaste hasta el Padre, tú tienes que reinar en vida, amado. Con Moisés solo en el futuro, en el milenio. No, la iglesia reina ya. Y para terminar, Amós 9:13. Es que vienen días, dice el Señor. Amós está hablando la misma cosa de Sofonías, eran contemporáneos. Vienen días, dice el Señor, en que el que labra alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lanza las semillas.
Los montes destilarán mosto y todos Ao los... que lança semente, sabe o que significa isso? Semeou, colheu. Semeou, colheu. ¿Sabe lo que eso significa? Sembró y cosechó, sembró y cosechó. Chegou o tempo de colheita. Os Ha montes llegado el tiempo de la destilarão cosecha. significa prosperidade. Los Significa montes restituição de destilarán Deus pra tua vida. mosto, E eso todos significa os outeiros se prosperidad, derreterão. significa provisión de Dios para tu vida. Voy a cambiar la suerte de mi O que pueblo. Deus está falando? Vean lo que Dios Você está vai hablando. reedificar as cidades Tú vas a assoladas. reedificar las ciudades Tudo aquilo que foi asoladas. destruído na Todo sua aquello vida, que Deus fue está destruido en trazendo tu vida, restituição. Dios te está Mas Ele está trayendo dizendo, é você quem vai restitución, pero está reedificar. diciendo, eres tú quien va a Eu vou reedificar. fazer isso através de você. Yo voy a hacer eso a través de ti. Plantarão vinhas, Plantarán beberão o viñas seu vinho, y viverán su farão vino. pomares, e eles Harán comerão do pomares seu fruto amado. y comerán de Deus su está fruto. dizendo o Amados, seguinte, Dios está chegou o tempo da diciendo, colheita. llegó el tiempo de la Amado, cosecha. é momento de restituição. Amado, É es momento de quebra de ciclos. restitución, É es momento de mudança quiebra de vida. ciclos, Deus está mudando a tua momento de sorte, ele diz no versículo 15. cambio de vida. Dios está Planta-os ele na sua cambiando tu suerte. Los plantaré en su tierra. Y en esa tierra que les di, la tierra es Não tuya. serão arrancados. No serán Senhor. arrancados, Vamos dice el ficar de pé. A Señor. bispa Cristiane vai fazer a oração final. La oración Passamos final pouquinho, perdão. será hecha por la obispa E ela em seguida a oração final que fará. Dará a bênção apostólica. y va a dar la Nós bendición estaremos apostólica encerrando com virada, mas y vamos a você que estar tem total liberdade cerrando el culto, para se pero deslocar tienes e total tornar ao seu libertad. lar em paz e em segurança. Amém? Amém, Senhor. Para poder retirarte. Tua palavra diz em Jeremias. Tu palabra dice en Jeremías, Dizendo, vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, yo soy el Señor ¿acaso haveria de todos los coisa vivientes. demasiadamente ¿Acaso maravilhosa para habría algo demasiado difícil para mí? nós cremos? Em outras versões, Señor, alguma coisa creemos. demais para mim? Senhor, nós ¿Habrá algo que sea cremos difícil para mí? Dice el Señor, nosotros creemos que nada es imposible para ti, Dios. Por eso declaramos en el día de hoy dos ciclos, la quiebra de los ciclos, das doenças, de la falta, de las enfermedades, de las pérdidas financieras, inversiones cerradas, debilidades emocionales. Creemos que hoy fue quebrado el ciclo del miedo, de la postergación, de los yugos que intentaban dejarnos prisioneros, la autosuficiencia. Señor, el ciclo de cosas que parecían estagnadas, detenidas, hoy fueron quebradas. Nuevas puertas están siendo abiertas, nuevas situaciones sucederán en este mes, en esta semana. Creemos, Señor, porque hemos sido diligentemente perseverantes en la fe. Hemos sido perseverantes en la oración, por eso creemos. Un nuevo momento de restitución, de restauración, de cosecha de aquello que ha sido sembrado, de frutos, floreciendo. Creemos, Señor. Creemos que hoy comienza un nuevo ciclo en nuestras vidas. Nuevos ciclos de abundancia, ciclos de cosas nuevas que el Señor hará en nuestras vidas, cosas que hemos pedido y cosas mayores que todavía no podemos vislumbrar, pero el Señor sabe y conoce nuestro corazón. El Señor sabe aquello que necesitamos. Antes que la palabra esté en nuestra boca, el Señor ya la conoce. El Señor conoce nuestros pensamientos. Porque tu palabra dice que el hombre ve el exterior, más Dios ve el corazón, y Dios ha visto el corazón de los justos. Dios ha visto aquellos que son sinceros, que tienen el corazón en la obra, que tienen el corazón lleno con la palabra de Dios, que no hacen las cosas por ganancia, por lucro, sino por gloria y honra del Señor. Y Dios ha oído la oración de su pueblo y Él tiene la solución para cada situación adversa. El Señor tiene la solución de aquello que a nuestros ojos parece imposible. Pero nada es imposible para nuestro Dios.
Nada es imposible para nuestro Dios. Por eso hoy nosotros tomamos posesión de nuestra victoria, de nuestro milagro, de nuestras promesas, cosas grandes que el Señor tiene para nuestras vidas. Tomamos posesión y salimos de aquí fortalecidos en el Señor. Salimos de aquí motivados con nuestro corazón lleno de gratitud, porque sabemos que lo mejor el Señor ya preparó para nuestras vidas. Y Él lo va a hacer durante esta semana, este mes y hasta fin de año. Estamos en el año de la bondad del Señor. Estamos en el año de la cosecha, de la provisión, del cuidado del Señor. Porque nada es imposible para nuestro Dios. Así creemos y tomamos posesión en el nombre de Jesús. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén para siempre en nuestras vidas. Damos orden a los ángeles de Dios que nos guarden y libren en todos nuestros caminos. Llegaremos en casa en paz, con seguridad, y tendremos una semana en perfecta victoria. Una semana donde las semillas que fueron aquí sembradas en cada corazón van a germinar, fructificar, y veremos la mano del Señor maravillosa sobre nuestras vidas, trayendo milagros y transformaciones de vida. No seremos más aquellos que fuimos hasta ahora, pero seremos mucho mejores porque el Señor nos capacita a ser cada día mejores en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.